Ahí estamos grabando. Bueno, a medida que vayan apareciendo, vamos a ir admitiendo. Si hay alguien más, ya hay 16, 15 mejor dicho. Bien. Vamos a bajar un poquito la pantalla. Acá tenemos ya el gráfico. Vamos a repasarlo un poquito. Acá tenemos el eje X, eje Y, y ese eje XY va a girar entonces un ángulo alfa. Paralelamente se está llevando adelante con el voluntariado, el cual también soy parte en la coordinación de cosas que pasa en el correo y por el banco. Un trabajo coordinado, porque hoy después el gobernador, un gran equipo de por él, y donde nos pide que tratemos de... Bueno, ahí ingresaron algunos más. Y les decía entonces, este sistema de ejes coordenadas cartesianas X y van a girar entonces un ángulo alfa y va a quedar una nueva posición. Entonces vamos a descubrir cómo trasladar, cómo rotar, con qué fórmula vamos a lograr trasladar las coordenadas para esta rotación. En realidad vamos a rotar, no trasladar. Tenemos un punto P que obviamente tiene una coordenada en X, acá le hemos marcado, esto es X, la abscisa X, tiene una ordenada, una altura Y, medida acá en el eje Y, esos puntos acá son R y Q, y al girar, el punto P va a tener una proyección perpendicular al nuevo eje X, el eje X, perpendicular a X, perpendicular a Y. Entonces, el punto que era Q, que era la abscisa, ahora va a ser Q', la abscisa, el nuevo este, como va a ser este Y', el R que estaba acá, que era la ordenada, ahora se transformó en R'. Como verán, han cambiado, X es mayor, y el Y que era este se transforma en este Y. Para lo cual nosotros tenemos que determinar cuánto vale ese X', cuánto vale X en función de X' o X' en función de X, lo mismo entre Y e Y'. Obviamente que si este ángulo, el eje X giró alfa grados, obviamente que el ángulo Y giró el mismo ángulo alfa grados. Vamos construyendo sobre esta perpendicular. Nosotros trazamos acá, desde este punto, trazamos una horizontal y acá tenemos Q'S', este segmento equivalente a esto, vamos a ver para qué se usa. De la misma forma que de acá de R' trazamos una horizontal, pero también llevamos una vertical y tomamos este otro triángulo. Ahora vamos a ver cómo obtenemos eso. Entonces, la abscisa X se podría conseguir como la diferencia entre este segmento OS' menos el segmento QS'. Eso es lo primero que vamos a definir. La distancia X, o sea, la abscisa, de tal forma que si escribimos acá, X va a ser igual a la diferencia, dijimos, OS', en este segmento le vamos a restar este segmento QS'. Bien, hay que definir que OS', este triángulo rectángulo, vamos a poner el triángulo OS', Q'. Este que estoy marcando acá, estoy definiendo acá, OS', Q'. OS' sería el cateto adyacente en el triángulo
el ángulo alfa, y este segmento que está acá es la abscisa X'. Por lo tanto, la hipotenusa es X', el cateto adyacente o S'. Tendríamos que definir a partir de allí qué cosa, el coseno del ángulo alfa, porque el coseno del ángulo es el cateto adyacente o S' dividido en la hipotenusa. La hipotenusa, dijimos, es X'. Por lo tanto, S' es igual a X' por el coseno de alfa. X' por el coseno de alfa. Menos, no hace falta que haga el paso, ¿no? Esto pasa multiplicando y queda X' por coseno de alfa. Tendremos que definir QS'. QS' es equivalente a este que está acá. ¿Sí? Por eso yo desde este punto tracé una horizontal para mostrar que este segmento es igual a este segmento. Entonces, si nosotros queremos calcular el QS', podemos definir acá un TQ', de tal forma que TQ' es igual a ¿quién? A QS'. O sea, este segmento es igual a este segmento. Y acá tengo un triángulo donde si esto gira un ángulo alfa, este también es alfa. ¿Por qué? Porque esto es perpendicular a esto y porque esto es perpendicular a esto. Entonces, las dos perpendiculares, estas líneas, que son estas dos, forman el mismo ángulo alfa. Por lo tanto, en este triángulo que se observa acá, remarco ahora, el cateto opuesto alfa es el que me interesa. ¿Y qué es lo que tengo como dato? La hipotenusa, porque acá hay 90 grados. Entonces, en el triángulo PQ', en el triángulo PQ', voy a tener entonces que el seno de alfa es la relación entre el cateto opuesto, que es PQ', sobre la hipotenusa, que es Y'. O sea, PQ' es lo que nosotros queremos, QS' sobre Y'. ¿Por qué? Esto lo trasladamos acá. Entonces la diferencia de esto menos esto me da la abscisa X. Por lo tanto, el Y' que está viendo pasa multiplicando, vamos a hacer menos Y', ¿por qué? Por el seno de alfa. De esta forma obtenemos la abscisa X. De haber girado 90, perdón, estos ejes que son perpendiculares forman 90 grados, le hemos girado un ángulo alfa, y la nueva posición para X sería entonces X' por el coseno de alfa menos Y' por el seno de alfa. Con lo cual ustedes irán observando, lo que tenemos que definir después es el ángulo que ha rotado, o si sabemos el ángulo, definir las variables nuevas que vamos a utilizar. Después vamos a ver el ejemplo. ¿Qué nos falta definir ahora? Y, entonces, la ordenada Y en función de Y' va a estar ¿con quién? Con este segmento OS. Entonces, para definir ahora Y, vamos a decir que es igual al segmento OS. Lo observan acá. Este es el segmento OS. Y eso hay que sumarle SR más SR. Eso nos va a definir a nosotros la distancia de la ordenada Y. Para este OS usamos el triangulito pequeño, lo remarco, SR' o no. En este triángulo tenemos el ángulo alfa. Yo tengo que definir el cateto adyacente, que es OS, y tengo la hipotenusa, que es Y'. Entonces, como es el adyacente, en el triángulo OSR', vamos a definir ¿qué cosa? Que el coseno de alfa es igual a OS dividido en Y'. Por lo tanto, OS es igual a Y', que pasa multiplicando por el coseno de alfa. Más, y ahora tenemos que definir otro triángulo. Ahora fíjense, nosotros queremos calcular SR. Entonces, ¿dónde lo llevamos a SR? Lo llevamos acá. Vamos a poner a esto S'. Entonces tenemos este triángulo
donde esto es paralelo a esto, este ángulo alterno es igual a este ángulo que está acá. De dos paralelas, ¿sí? Nosotros tenemos con estas dos, este ángulo es igual a este, ¿eh? Porque esto es parecido a esto, entonces son ángulos congruentes, ángulos iguales. En el triángulo ahora tenemos que definir S'R', en el triángulo S'R', nosotros necesitamos calcular RS, que es igual a R'S'. Entonces el cateto opuesto alfa, y el valor que yo conozco es la hipotenusa, esta longitud es la abscisa X'. Por lo tanto, ahora de nuevo, quiero poner el seno de alfa igual al cateto opuesto, S'R' sobre X'. Pero S'R' es RS o SR dividido en X'. Por lo tanto, X' por el seno de alfa es quien es R. Estas son las fórmulas que me permiten a mí rotar los ejes y determinar cuánto vale el ángulo, por ejemplo. Cada aplicación, en cada ejercicio, habrá algo diferente, alguna incógnita. Bueno, ustedes saben que nosotros damos acá hay alguien más, Miguel, perdón, ahí está. Bien, con las fórmulas nosotros vamos a hacer la aplicación de una muy sencilla, ¿no? La función homográfica más básica. Recuerden, la función homográfica, acá le vamos a poner el título, que no dice nada, que es rotación de ejes. La rotación de ejes, y vamos a necesitar solamente esas dos fórmulas. Entonces vamos a trasladarnos un poquito más a la izquierda, a la derecha de su pantalla, y vamos a trabajar con qué fórmula. Con la fórmula I igual, acá hay alguien más esperando entrar, Sofía. Vamos a comenzar aquí arriba, donde la función a analizar es igual a 1 sobre x. De las funciones que ustedes conocen, ¿qué funciones tenemos? La función homográfica se define como ax más b sobre cx más b. Una homográfica en general. Un caso particular es esta que está acá, donde arriba como función lineal es una constante y abajo una función lineal con igual a x. Esta función, ustedes ya saben, que es la analizada la que usamos mucho en análisis matemático, que me define qué cosa. Una curva acá y me define otra curva acá. Para x que vale 1 y vale 1, y a medida que x aumenta y disminuye, y viceversa, si x disminuye y aumenta, por eso se utiliza muchísimo en la aplicación como las variables que son inversamente proporcionales. A medida que una aumenta, la otra disminuye. Bueno, esa función, partiendo de lo que eran las funciones homográficas, como la más sencilla en realidad es una hipérbola. Es lo que vamos a demostrar. Entonces, si pasamos multiplicando, vamos a tener x por y igual a 1, o x por y menos 1 igual a 0. O sea, trasladamos este x hacia el otro lado. Ustedes ya saben que multiplicamos miembro a miembro por x, se simplifica a un lado y queda del otro lado multiplicado. Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a reemplazar quién es el x. El x es x' por el coseno de alfa menos y' por el seno de alfa. ¿Y a quién multiplica? Ahí, pero y es y' por el coseno de alfa más x' por el seno de alfa. ¿Y eso a qué es igual? A 1. Por lo tanto, vamos a tener esa ecuación
que es la más sencilla de todos. Recuerden que la ecuación general, la ecuación del segundo grado, tenemos qué cosa, ax cuadrado más bx por y más ci cuadrado más d por x más e por y más f, todo igual a 0. Miren, si tuviéramos que reemplazar la x y elevarla al cuadrado, o sea, todo esto elevado al cuadrado. Después ese producto que está acá, x por y. Después el término en y elevado al cuadrado. Después el x, después el y. Y todo eso me llevaría a un desarrollo bastante largo que vamos a tener que resolver para ver cómo anular el término x por y. ¿Por qué? Porque este término es el que me da las cónicas, que en este caso tendríamos un eje oblicuo. Este sería un eje y este sería el otro eje. Acá tendríamos que tener trazando la tangente allí, tenemos que tener que coser el cuadrito, donde estas son las asíntotas, y tenemos una rama acá y una rama acá. Entonces, todo esto lo giramos y se va a transformar en una hipérbola con eje focal horizontal, o lo giramos así con eje focal vertical. ¿Cuál es la misión de desarrollo de esas ecuaciones? Anular el término x por y, para dejarla en forma horizontal o vertical. Bien, álgebra pura, desarrollos matemáticos que tenemos que hacer, y el producto de esto por aquello que no son iguales, porque aquí x' está multiplicado por coseno, aquí x' está multiplicado por seno, acá y' por coseno, aquí y' por seno. Entonces, x' por y', lo voy a empezar acá, x' por y', que multiplica coseno de alfa por coseno de alfa, o sea, el coseno cuadrado de alfa. En el otro término vamos a tener x' cuadrado, x' por x', y tenemos coseno de alfa por el seno de alfa. Luego tenemos menos y' por y' al cuadrado, seno de alfa por coseno de alfa. Y luego tenemos, menos y' por x', y tenemos seno de alfa por seno de alfa, que es seno cuadrado de alfa. Y esto es igual a 1. Profe, se ve medio borroso. Están escribiendo los chicos por el chat. Bien, vamos a acercar un poco. Ahora no sé si está un poquito más. Ya se va a quedar quieta. Ahí yo la veo un poco mejor, ¿sí? Bien. Acá tenemos el... Después van a poder ver bien los gráficos cuando ustedes esto lo tengan en el YouTube, descargan el video y lo paran donde ustedes quieren y van copiando hacia lo que ustedes quieren. Van a tener la posibilidad de bajarlo de YouTube, ¿no? Estos videos se suben en YouTube. En realidad los subo yo, tengo un canal de YouTube y ahí lo van a poder ver ustedes. Yo después les paso, porque se conviertan los videos, yo sé los dos videitos, el de la primera parte y este de la segunda parte, y se los paso por el chat. Bien, por el WhatsApp. Hasta acá teníamos solamente el hecho de aplicar la propiedad distributiva de ese producto de dos binomios. Y ahora vemos qué cosa, que tenemos el x' por el y' que está acá, y el x' por el y' que está acá, de tal forma que si saco factor común me va a quedar coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, y esto está multiplicando a quién, y a x por y, x' por y'. Después tenemos lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? X' cuadrado por coseno por seno, más x' cuadrado por el coseno de alfa por el seno de alfa, menos y' cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa igual a 1. ¿Cuál es la misión? Que este término desaparezca. El x' y' desaparezca. Y para que esto desaparezca,
tenemos que hacer que esto valga ¿cuánto? 0. Entonces tenemos una igualdad. Para hacer esto 0 vamos a decir que el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa es igual a 0. Y acá tienen un montón de opciones. Tienen que trabajar una ecuación trigonométrica para despejar alfa. Una de las más sencillas sería dividir todo por el coseno cuadrado de alfa. Si yo divido por el coseno cuadrado de alfa, por el coseno cuadrado de alfa y por el coseno cuadrado de alfa, ¿qué va a pasar? Acá se simplifica y me queda 1 menos seno cuadrado sobre coseno cuadrado, que es tangente cuadrado de alfa. Y 0 dividido cualquier cosa es 0, siempre y cuando esto no valga 0, obviamente. Pero no tiene sentido que valga 0 porque si alfa vale 90, el coseno de 90 vale 0, pero si el ángulo alfa es de 90 grados, no habría que hacer ninguna rotación. Y de ahí despejamos alfa, pasamos para el otro lado, decimos 1 igual a la tangente cuadrada de alfa, el cuadrado lo pasamos como raíz, y en definitiva la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces me queda la tangente de alfa. Por lo tanto, alfa es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de 1. ¿Y cuánto vale el arco tangente de 1? En la calculadora no hace falta, esto ya lo deben recordar ustedes, supongo. Ustedes saben que la tangente de 45 vale 1, por lo tanto, o debieran saberlo recordar. Por lo tanto, el ángulo acá es igual a 45 grados. Esto es pi sobre 4. Pi sobre 4 radianes. Ese es el ángulo que si yo pongo acá coseno de 45 y le elevo al cuadrado, y pongo seno de 45 y le elevo al cuadrado, recuerden que el seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2 y el seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Y si los dos le van al cuadrado y lo restan, ¿cuánto le va a dar? 0. Ya sabíamos que esto estaba ¿a cuánto? A 45 grados. Nada más que esto es para demostrarlo. Pero además para transformar y encontrar la nueva ecuación de la hipérbola. Entonces, al reemplazar acá se hace todo 0. ¿Están de acuerdo? Si esto es así, tengo acá. No. ¿Qué me faltaría? Regresar un poquitito para que ustedes vean cuál era la ecuación. La ecuación que estábamos analizando era esta que está acá. Entonces, el ángulo de 45 grados, esto menos esto me va a dar 0 porque el coseno de 45 es igual al seno de 45. Esto se hace 0. ¿Qué me queda en definitiva? En definitiva me va a quedar, vamos a borrar esta parte. Me va a quedar ahora x' cuadrado, voy a dejar de llamarlo prima porque no tiene sentido, x cuadrado por el coseno de ¿quién? Por el coseno de 45. Por el coseno de 45 grados, por el seno de 45 grados, menos pi al cuadrado por el seno de 45, por el coseno de 45, igual a 1. Coseno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Ustedes en la calculadora, algunos tienen el modo de expresarlo de esta forma y otros que cuando ponen le dan 0,707, que es el valor aproximado que saca la calculadora. Menos, y vamos a ponerle y cuadrado directamente, seno de 45 raíz de 2 sobre 2, coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 igual a 1. Esto obviamente, raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2, de raíz de 2 al cuadrado sobre 2 por 2, 4. Multiplicamos raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2 y lo dividimos en 2 por 2, 4. Cuadrado con la raíz se va, el 2 con el 4 se simplifica y me queda 4. Medio. Por lo tanto me queda x cuadrado por 1 medio, que sería sobre 2, menos y cuadrado sobre 2, igual a ¿cuánto? Igual a 1. Esto que acabo de escribir acá es la ecuación de ¿qué?
Es la hipérbola. Pero esa ecuación de la hipérbola, que hemos encontrado ahora nueva, y x' y y', no importa, dice que acá tengo a cuadrado que es positivo y acá tengo b cuadrado que es positivo. Y con a cuadrado y b cuadrado sacamos c. Habíamos dicho, ¿qué cosa? Que a cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Así? No, eso era en la elipse. ¿Vieron qué fácil confundirse? Es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Entonces el a cuadrado vale 2, más el b cuadrado que vale 2, entonces 2 más 2, 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto c vale 2. O sea que ustedes tranquilamente, ahí me dice que están quedando 10 minutos, que sería con lo que podríamos terminar ya la clase, con este tema de rotación. ¿Qué me está diciendo? Que en el sistema de ejes, nosotros medimos a cuadrado vale 2, por lo tanto, si a cuadrado vale 2, a vale la raíz cuadrada de 2, y b también. O sea que nosotros tomamos acá 2 unidades para abajo, 2 unidades a la izquierda, y la raíz cuadrada es 1,41, o sea que si acá tengo 1 será por acá, y para el otro lado lo mismo, tendré la misma distancia hacia el otro lado, y ahí estará qué cosa. Lo mismo, esa misma distancia, medida arriba, medida abajo, me va a determinar qué cosa, el b, de tal forma que nosotros vamos a completar el cuadradito allí. Una vez completado ese cuadrado, mal acá con la... Nosotros ya sabemos que en la diagonal se encuentran las abscisas. El foco C igual a 2. Acá está el foco y acá está el otro foco. Entonces, con el foco allí, nosotros ya sabemos que la hipérbola tiene una curva acá y tiene una curva de este otro lado. Ahora tendríamos que girar nuestra cabeza y mirarla así a 45 grados para que digamos, miren, esto era lo mismo que si yo hubiera tenido acá el eje Y y acá el eje X. Y se transformaron ahora en el X' y en el Y'. De hecho que cuando ustedes, vuelvo a la gráfica que habíamos hecho antes, que había hecho yo acá arriba, y nosotros miramos acá, este valor ustedes lo obtienen cuando X vale 1 y vale 1. Por lo tanto, si esto que vale 1 y esto vale 1, la hipotenusa ¿cuánto mide? Y la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, mide raíz cuadrada de 2 este segmento. Y bueno, ese raíz cuadrada de 2 justamente es A, esto que está ahí abajo. Que es lo que hemos propuesto nosotros, que es la distancia A. Porque esto sería acá 1 y acá sería 1 por 1. Bien, esa es la analogía. Esto es lo que quiero que vean que es importante desde el punto de vista de las transformaciones geométricas que hacemos, porque en muchas aplicaciones, obviamente ustedes no, pero en las aplicaciones de otras ciencias, en la geometría, se utilizan las transformaciones. Nosotros vamos a continuar la clase que viene, o sea el viernes, con las nuevas coordenadas, que serían coordenadas polares y coordenadas paramétricas. Ese tipo de coordenadas también tienen alguna aplicación. Y bueno, lo que les voy a pedir es el resumen que hicimos esta mañana, un poquito de las cónicas, porque eso lo vamos a volver a ver, cada una de las cónicas en diferentes coordenadas. O sea que ustedes ya pueden ir tratando de, si tienen tiempo y no tienen
más obligaciones, ir repasando lo que hemos visto de cónicas para que con los mismos elementos lo veamos desde otra perspectiva, con otro tipo de coordenadas. ¿Me entendieron? ¿Esto les sirve? ¿No les sirve? Es lo que hay, como quieran. ¿Alguna duda, consulta? ¿Quieren preguntarme algo nuevamente de eso? Estoy viendo ahí en el chat. ¿Sí entendió? ¿Sofía entendió? ¿Daniela entendió? Ya con 2 es suficiente, ya son multitud. Profe, ¿podría enfocar bien el primer gráfico que hizo? O sea, el de arriba. No, usted se refiere al primer gráfico. Venimos acá y estamos hablando de este gráfico. Este que está acá. Inclusive lo pueden ver ustedes. Bueno, ahí están todos los desarrollos. Lo que no vimos, cónica, ¿de dónde podemos sacar? Bueno, yo les diría que lo descarguen directamente, vayan a YouTube. Lo pueden ver en la primera parte del video, que yo se lo subo después. Pero lo ideal sería que entren a YouTube, busquen cónica, parábola, elipse, circunferencia, y va a haber alguien explicándolo de alguna forma para llegar a las ecuaciones canónicas, ¿sí? Que son las que yo resumí y puse al principio. Yo haría eso, ¿no? Si tienen un libro de geometría, pero ahora con esto de la cuarentena va a ser difícil salir a buscar libros, así que lo que pueden hacer para repasar entran a YouTube y donde dice buscar, ponen ecuación de la elipse, ecuación de la parábola, ecuación de la circunferencia, ecuación de la hipérbola, y eligen de todo eso donde tiene que haber un desarrollo. Hay un montón de páginas de cómo se desarrollan las cónicas. No hay en coordenadas cartesianas, obviamente, ¿no? Yo les voy a explicar las coordenadas polares y las coordenadas, las otras coordenadas. Bien, si quedan, deben quedar un minuto. Antes me sabían avisar, ya ni avisan. No. Y en sí, de esa explicación, lo que interesa no es que ustedes memoricen el desarrollo, cómo se llega a esas cónicas, sino que entiendan desde la definición cómo se llega. Una vez que entendí el proceso, me tengo que quedar con la ecuación, eso sí me la tengo que saber, y con sus elementos. ¿Cuáles son los focos? ¿Cuáles son los vértices? Hay algo que se llama excentricidad, que era C sobre A, que lo medimos en la elipse y la hipérbola, que habla del grado de redondez. La excentricidad habla del grado de redondez, que cuando tiende a 1 tiende a una circunferencia, cuando tiende a 0 tiende a achatarse. ¿Qué más era? Cuando tiende a 0 tiende a la circunferencia, y cuando tiende a 1 a achatarse. Y en la elipse habla también de la abertura que tienen las ramas, la excentricidad, el lado recto, y bueno, y esos elementos. O sea, rescaten de ese video, de lo que puedan, o del libro que ustedes, o del apunte, también pueden bajar un apunte, rescaten la ecuación y sus elementos. Traten de tener en claro eso. Bien. Y acá dice, nociones de geometría médica, geometría de cosas, tiene el desarrollo de cada cónica. Si lo tienen al libro, o el año pasado algunos lo tenían en formato digital, sí, digo. Los chicos que vienen de la tarde, que no han visto nada de cónicas, bueno, traten de comunicarse entre ustedes y conseguir explicado el desarrollo. Y el desarrollo, ya les reitero, no interesa la definición
y los elementos, cómo llegar a la cónica. El desarrollo es algo muy largo que no tiene sentido más que entenderlo. Una vez que lo entendí, no hay que memorizar. Bien, ahí dice menos de 1 minuto. Así que nos estamos viendo el viernes. Con los de análisis 2 nos vemos mañana. Con los de geometría nos vemos el viernes, si Dios quiere. Bueno, estos van a ser cortitas las clases hasta que podamos actualizar y ver el tema de que no sean tan cortas, de 30 a 35 minutos las clases. Mientras tanto, que tengan un buen regreso a vuestras casas, como si estuvieran en el profesorado, de cuenta. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Chao, profe. Chao, chao.